Amén, amén, amén. Buenos días, iglesia, ¿qué tal? Pastor Brit, y bienvenido por esos 22 minutos extra esta mañana. Y oye, vamos a estar en el Evangelio de Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Hemos estado allí por un tiempo, desde el principio del año. El pastor Jove y otros nos guían magistralmente a través de cada versículo y palabra. Seguiremos con ese estudio. Mateo es un testigo histórico verificado de la vida y las enseñanzas y la gloriosa resurrección de Jesucristo de Nazaret. Y hemos estado durante las últimas semanas estudiando el Sermón del Monte, que es la enseñanza más famosa de Jesús. Y en esta enseñanza Jesús nos dibuja una imagen de la realidad y afirma que hay dos reinos en conflicto operando en este mundo. Hay un reino de luz, hay un reino oscuro, hay un reino de vida, hay un reino de muerte y destrucción, hay un reino santo. Hay un reino que es impuro, hay otro reino donde el camino está señalado por la gracia y hay un reino donde el camino está marcado por las obras. Esta es la verdad que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Retomaremos en Mateo capítulo 7 versículo 1. Si nos han seguido dirían, Pastor Bill, no terminamos el capítulo 6. Tienen razón, pero volveremos a eso después este año. Así que acompáñenme. Mateo 7 versículo 1. Llegando al final del Sermón del Monte, aquí lo tienen. Esto dice Jesús: no juzguen para no ser juzgados, porque con el juicio que ustedes dictan serán juzgados, y con la medida que usen se les medirá a ustedes. ¿Ha habido algún momento en su vida en el que han querido sentarse con alguien y hacer todo lo posible por ser amables, pero darles una opinión sobre cómo sus acciones estaban impactando a otras personas? O sus decisiones iban en la dirección equivocada, pero no querían tener esa conversación que pudiera parecer de juicio. Quizás dudaron o se alejaron por completo por ese sentimiento, o quizás han estado del otro lado, donde alguien intentaba darles algo que creían útil y salieron sintiéndose juzgados. Esta es una experiencia humana compartida que todos hemos vivido, ya sea al dudar o al recibir. A ninguno nos gusta sentirnos juzgados. Hace como un año, unos amigos y yo fuimos a un viaje soñado. Fuimos a jugar golf en Escocia. Fue épico. Jugamos 13 rondas en 6 días y medio. Caminamos más de 100 millas porque es solo a pie. Y me dirían, Pastor Brit, ¿de verdad caminó 100 millas? Lo hice, no me juzguen. De esto hablamos, ¿de acuerdo? Yo lo hice, creo que tuve 3 birdies. No jugué bien en 13 rondas, pero lo intenté. En Escocia, en cada campo de golf te asignan un caddy, quien sí desconoces del deporte, se encarga de llevar tus palos. Es una excelente ventaja. E inevitablemente, en el hoyo 3 o 4, yo estaría caminando por la calle y el caddy siempre me hacía la misma pregunta: ¿a qué te dedicas? Y ya sea en el campo o en un avión, mi respuesta generalmente, la conversación cambia un poco. Entonces dije, bueno, soy pastor, y se podía escuchar, hombre, chirrido de llantas, discos rayándose, bebés llorando al fondo. El caddy tira un cigarrillo, manda mensajes a sus amigos, guarden el trago, y luego se disculpa por 15 minutos por todas las groserías que dijo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está haciendo? Él tiene una noción preconcebida de cómo es un pastor y está emitiendo un juicio sobre mí en ese momento. Todos hemos pasado por esto, y uno de los caddies en Escocia era diferente, simplemente era distinto. A él no le importó nada. Y ni siquiera creo que supiera que importaba, lo cual está bien. Y él dijo, y me preguntó, ¿a qué te dedicas? Le dije, bueno, soy pastor. Ni siquiera sé cómo decirles esto sin meterme en problemas, pero su respuesta fue un maldita sea, hombre. Pero no dijo maldita. ¿Saben a qué me refiero? Yo pensé, oh, está bien, esta es la conversación. Y un par de hoyos después me dice, ¿trabajas en una iglesia? Digo, sí. ¿Qué tan ocupada está? Y yo le digo, bueno, realmente no entendí la pregunta. Yo estaba como, está algo ocupada, como tenemos muchas cosas pasando todo el tiempo, es algo increíble. Y él dijo, no, ¿qué tan ocupada? Como, ¿cuánta gente asiste? Es difícil responder a las 11:22. Todos hemos estado en primera fila a este milagro de cómo Dios ha hecho crecer la huella de este ministerio.
Lo vemos, pero si no lo vieras cada semana, entonces sería difícil para ti creer lo que Dios ha hecho aquí, ¿verdad? Es difícil de responder. En ese momento creo que eran 23,000 personas el fin de semana. Yo evité la pregunta y él dice, ¿qué tan ocupada está tu iglesia? Y le dije, bueno, son como 23,000. Y sin siquiera dudar, él se sorprendió mucho con mi respuesta. Me respondió con la peor palabrota que puedas imaginar. Quiero decir, se tomó el nombre del Señor en vano justo delante de mí. Y yo pensé, Dios mío, fue como si una lágrima me cayera y cachorros murieran. Yo pensé, ¿qué pasa? Y ni siquiera tuve tiempo de formular una respuesta. Ciertamente no un juicio, antes de que saque una bolsita de su bolsillo trasero y la abra. Y me ofrece un cigarrillo raro en medio de la calle. Y yo estaba como, por un lado yo pensaba, tío, para él solo soy otro colega y es genial. Y pasamos un rato genial caminando por la calle y te preguntas, no fumé su cigarrillo raro, pero sí que la pasamos bien. Incluso pude rezar por él y por su madre enferma al final. Habiendo dicho eso, todos hemos sido juzgados en charlas por alguien hacia nosotros. Estoy de acuerdo, cuéntame, ¿en qué momentos de la vida tiendes a ser crítico? Solo para ser un poco crítico. Tienes ciertas ideas, tienes ciertos pensamientos y de repente comienzas a proyectar esas cosas hacia la realidad y a exigirles eso a los demás. Mi niña más pequeña practica softball de forma veloz y en un segundo me pongo crítico con un árbitro. No me cuesta nada estar colgado detrás de una cerca, detrás del plato, diciéndole lo que pienso sobre el día en que nació. Es decir, llego rápido. ¿Sabes? ¿Qué hay de las personas que me añaden a un chat grupal? Me pones en un chat grupal, juzgado. ¿Y los que responden a todos en los correos? Acordemos como familia esta mañana. Si respondes a todos en los correos, entonces es probable que sea verdad que no tienes amigos, ¿cierto? Solo digo. Pero ¿qué pasa en áreas que son más serias? ¿Has juzgado a alguien por cómo se ve? ¿Has juzgado a alguien según tu manera de ver el dinero? Así sabes que el dinero es un ídolo cuando tratas diferente a la gente por eso. ¿Has pensado que alguien era pobre y lo juzgaste rápido por su carácter? ¿Has pensado que alguien es rico y has hecho un juicio apresurado sobre su carácter en cuanto a si es generoso o no? Lo que Jesús está haciendo aquí es ir directo al corazón. Él dice, no juzguen, para que no seáis juzgados por el juicio que pronunciáis. Seréis juzgados. Él dice, la verdad es que vivimos en un mundo donde muchos se han alejado del cristianismo, o al menos de la iglesia, no porque tengan un problema con Jesús, es porque luchan con la forma en que la gente de Jesús los hace sentir. El estereotipo para muchos es que los cristianos son personas más interesadas en condenar a otros que en amar a otros. Si llevas 5 minutos en 1222, has oído que somos un movimiento para que todos descubran y profundicen su relación con Jesús. Lo que significa, el evangelio es nuestra prioridad y acogemos a todos porque todos son valiosos para Dios y por ende para nosotros. Cada persona ha sido creada a imagen de Dios y es merecedora de dignidad, honor y respeto y tiene un valor intrínseco porque Dios la hizo y tratamos de tratar a todos de esa manera tan bien como nos sea posible. Todos importan a Dios, todos nos importan y lo más amoroso que podemos hacer como comunidad es enseñar y señalar a la gente la verdad de Jesucristo, porque es lo único que libera a la gente, ser un movimiento para todas las personas. ¿Significa eso también que si decimos algo que es verdad o duro o difícil de escuchar de la Biblia, significa que estamos siendo juiciosos? ¿Y cómo deben los cristianos manejar esta vida? Y responden estas preguntas. La convicción que nuestra cultura desea que tengamos es que no existen verdades universales ni estándares morales. En resumen, dos puntos de vista totalmente opuestos pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Esto es lo que prescribe nuestra cultura popular y no solo es antibíblico, que lo es, sino que en realidad es ilógico. Es una tontería total. Si esta es la prescripción del mundo en el que vivimos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿de dónde viene este tipo de pensamiento? ¿De dónde procede esta situación? Una interrogante. ¿Alguien tiene pantalones anchos? Levanten la mano si tienen. Bien.
no los usarán la próxima semana. Te reto, veremos si aceptas, ¿de acuerdo? ¿Alguien vivió los años 90 como yo? ¿Usaste pantalones cortos de baño o de martillo en esa época? Mejor bajen las manos, ¿vale? ¿Qué te parece una chaqueta starter? Escuché que están de vuelta. Yo tenía una de los Buffalo Bills con gorro. 4 Super Bowls en los 90, perdimos los 4. Respeto, ¿saben? Respeto, yo tenía un Buffalo Bill, no me juzguen, lo siento ahora. El caso es que la moda no es lo único que puede dictar la cultura, que la cultura puede dictar. La cultura también intenta dictar el pensar. Nuestra sociedad nos empujará a dejar de etiquetar como pecado lo que Jesús llama así. Y en esencia, si hacemos esto, estamos en desacuerdo con Jesús, no siguiéndolo. Jesús nunca en ninguna parte enseñó que ser amoroso es negarse a decir que algo es correcto o incorrecto, bueno o malo, según Dios en las Escrituras. Esa distinción es clave. Yo no soy el árbitro de lo que es bueno o malo y tú tampoco. Las Escrituras tienen el derecho a esa verdad. Jesús, sin embargo, sí dijo las palabras: no juzguen. Y no fue una sugerencia, es una orden. Entonces, ¿a qué se refiere? Habrá ideas con las que no estemos de acuerdo como gente de la verdad. Jesús nos muestra que podemos discrepar, aferrarnos a la verdad de Dios y responsabilizarnos, incluyéndonos. Podemos aferrarnos a la palabra de Dios sin ser críticos. Él nos guía en el negocio de su reino. Jesús dice esto porque con el juicio que ustedes dicten serán juzgados y la medida que usen se les medirá a ustedes. El no juzgar no implica ser ciego, más bien pide al pueblo de Dios ser misericordioso. Para ser clemente, somos gente de gracia y agraciada, gente de gracia como seguidores de Jesucristo. Al toparte con la gracia radical de Dios o ser arrollado por el tren de la gracia, cambia absolutamente todo, incluyendo cómo ves el mundo y a los demás. Resulta interesante que Jesús mencione con el juicio que tú emites. Declarar algo significa emitir una opinión de manera autoritativa. Es declarar que hemos acaparado un mercado sobre lo que es correcto o real con una opinión. El genio del Sermón del Monte es que agudiza los actos de nuestra vida en ambos lados. Así que tenemos nuestra relación con Dios y nos enseña cómo es Dios y cómo nos trata Dios. Y luego también nos enseña cómo ser piadosos en cómo operamos en nuestras relaciones con los demás. Cuando oyes la palabra juicio y lo consideras en el contexto de nuestra relación con Dios, la Biblia aborda el juicio de varias maneras, 2 en particular. Una es el juicio del no creyente. El juicio que enfrentarán ante Dios las personas que eligen rechazar el mensaje de Jesucristo, eligen no confiar ni seguir nunca a Jesucristo, sino que van por su propio camino. Sea por religión o rebelión, ellos van por su propio camino. Se presentarán ante Dios y rendirán cuentas de esa decisión, y entonces se les entregará aquello que siempre desearon, que es la vida sin Dios. Y Dios quitará su gracia común y serán enviados a una oscuridad eterna, o sea, el infierno. Este es un juicio que espera a los no creyentes, es aleccionador. Absolutamente, pero también motiva a la iglesia a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Absolutamente. Y existe un segundo tipo de juicio, el juicio para los creyentes, conocido como el tribunal de Cristo. En el juicio final, los creyentes serán recompensados por su fidelidad ante Jesucristo, según Romanos 14, versículos 10 al 12. ¿Por qué juzgas a tu hermano o por qué desprecias a tu hermano? Porque todos estaremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. 2 Corintios 5, 10. Porque todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde por lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o malo. La obra de cada uno se hará manifiesta en aquel día, es decir, el día del juicio. Lo revelará porque será revelado por fuego. Y ese fuego pondrá a prueba la calidad de la obra que cada uno haya hecho. Corintios 4, 5. No juzguen antes de tiempo, aguarden la llegada del Señor, quien sacará a la luz lo que ahora está oculto en la oscuridad y revelará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su condena. Lo que Jesús le dice a su iglesia es: escuchen, ¿de verdad quieren jugar al juego del juicio?
En 2 Timoteo 4:8 se menciona que Jesús es el juez de vivos y muertos, de todas las cosas, el juez legítimo. Y está mirando a su pueblo y les pregunta, ¿de verdad quieren jugar al juego del juicio? ¿De verdad quieres ponerte en una posición en la que miras con desdén a alguien basándote en tus opiniones mientras intentas mirar hacia arriba a la cruz? Estas cosas son totalmente incompatibles. ¿De verdad quieres jugar al juego del juicio? ¿Quieres situarte en una posición de superioridad o quieres vivir desde un lugar de gracia? ¿Cuál suena mejor? Una de las partes hermosas del Evangelio es que Jesús no nos juzgó por nuestros pecados. Él nos juzgó por nuestros pecados para perdonarnos y hacernos hijos de la gracia. Parte hermosa del Evangelio. Como creyentes en Jesucristo, Él ha quitado nuestros pecados, borrándolos para siempre. Dios decide no recordar nuestras faltas. Así que cuando hablamos de juicio, estaremos de pie, pero estaremos de pie para ser recompensados por esa fidelidad. Y estamos viviendo desde la gracia, actuamos como Jesús o inventamos reglas para que todos vivan en nuestro mundo. Esto es a lo que Jesús está señalando. Verás, la gracia de Dios no es algo que uno consume. No es como un producto que tomas del estante y lo añades a tu vida para que vaya un poco mejor. Esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo que consumes, es algo que te consume. Es el poder transformador del reino de Dios que se apodera de tu corazón y mente. Eso es la gracia de Dios. La vida que ha sido librada por la gracia de Dios se define por esa misma gracia. La gracia de Dios es la fuerza más poderosa en acción. Y dice que cambia cada aspecto de todo, incluyendo cómo vemos el mundo. Jesús continúa. ¿Observas la paja en el ojo de tu hermano, pero ignoras el tronco en el tuyo propio? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar esa paja de tu ojo cuando hay un tronco en el tuyo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de que Jesús comenzara su ministerio como adulto, a unos 30 años, era carpintero. Así que este hermano sabía bastante sobre el aserrín y los troncos. No hay duda de que alguna vez le entró aserrín en el ojo. ¿Y hay algo peor que tener un rasguño en el globo ocular? ¿No es eso lo peor? Es terrible. Cuando sucede, no puedes concentrarte en nada más. ¿Qué pasa si es peor que un rasguño? ¿Qué pasa si tienes una astilla en el globo ocular? Esto suena terrible, ¿verdad? Cuando era niño, yo crecí en una granja y mi abuelo era el dueño de la granja. Y si una tormenta o un alboroto animal derribaba una cerca, todo el equipo debía detenerse y arreglarla antes de seguir adelante. Tíos, primos y papá siempre estaban fuera y había que arreglar la cerca. Una vez la cerca estaba caída y estábamos trabajando. Si no sabes de cercas, hay un poste a unos 15 metros y otro aquí y jalábamos el alambre. Después poníamos un alambre de púas en la parte superior de la cerca y lo asegurábamos en un extremo. En el otro lado hay una pequeña manivela que usas para tensar el alambre y luego lo fijas y así aguanta. Pues ese día, por la razón que sea, alguien estaba tensando el alambre de púas y este se rompe y el trozo de alambre de púas golpea a mi padre en su ojo, pum, justo en su ojo. Se lo quitó, lo tiró y dijo, a trabajar. No lo hizo, no hizo eso. Es de la generación de la Segunda Guerra Mundial, es diferente, pero no hizo eso. ¿Qué pasó? Perdió la vista de ese ojo por el resto de su vida. Quedó ciego. Esto dice Jesús, porque algo está saliendo de tu mente que nubla tu perspectiva. Estás ciego total. Eso dice Jesús. Te preocupas por la conducta de los demás cuando tienes mucho en qué ocuparte sobre lo que está sucediendo dentro de ti. Estás preocupado por lo que los demás están haciendo y crees que no deberían hacer, o lo que no están haciendo y crees que deberían hacer, mientras tú tienes mucho sucediendo aquí dentro y aquí dentro. Y hasta que manejes lo que está pasando aquí adentro y aquí adentro, nunca vas a poder estar en posición de ser útil para alguien más. Debes resolver tus problemas primero para ser útil a los demás. Él dice que nuestro pensamiento se desvía. Podemos creer ser alguien que no somos y nos ponemos en posición de juzgar a otros. Comenzamos a buscar razones y anticipar consecuencias en nuestra mente. Estamos protegiendo nuestras propias inseguridades al hacer sentir inferiores a los demás. Esa es la esencia del juicio en acción.
Pocas respiraciones antes, en Mateo 6, Jesús dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo o perspectiva está sana, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando he tenido un espíritu crítico obrando en mi vida, lo cual he tenido, sin duda. Cuando he tenido algo mal en mi perspectiva y en cómo veo a alguien o veo a otros, no es como que en ese punto de mi vida simplemente levanté la mano y dije, oye, estoy siendo crítico. Para nada, creía tener razón. Eso es lo insidioso de esto. Es que nos nubla y nos convence de que tenemos razón y que somos árbitros de la verdad. Nos sentimos justificados al hablar. Si juzgamos rápido a otros, pero lentos para ver nuestro desorden, es receta bíblica para una vida sin gozo. El punto clave es este: cuanto más críticos seamos, menos gozo tendremos en esta vida. Jesús sigue y dice, no den a los perros lo santo, y no echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisen con sus patas y se vuelvan para atacarlos. Claramente está marcando una línea entre lo que significa ser crítico y lo que significa ser perspicaz. Lo que significa ser crítico y ser perspicaz son cosas distintas. La perspicacia es objetiva, el juicio es subjetivo. Jesús dice, no deis a los perros lo que es santo. ¿A qué se refiere? Las opiniones humanas no tienen ninguna repercusión en la definición de lo santo. Solo una persona decide quién es santo, qué es santo y quién será santo. Dios Todopoderoso, Dios es santo, es su esencia. Es más razonable para nosotros pensar que encontraremos una cuerda colgando en el aire que podríamos tirar y deshacer el tejido del universo, que considerar por siquiera un segundo que Dios sería menos que perfectamente santo siempre. Es su naturaleza. Dios es santo, su palabra lo define. Él tiene el control de la verdad, define lo sagrado y selecciona personas para santificarlas. Lo sagrado no es una cuestión subjetiva, es verdad objetiva. Jesús advierte, no den lo sagrado a los perros. ¿A qué se refiere? El juicio es subjetivo, ocurre cuando llegamos a una conclusión basada en opiniones o percepciones y luego decidimos que es un hecho. Aquí fallaron los fariseos del Nuevo Testamento una y otra vez. Intentaron quitarle lo santo a Dios y ponerlo en sus manos para aplicarlo a otros. Y simplemente no funciona. La condenación es lo único que puede crecer en el árbol de una mente crítica. Dios nunca puso definir lo santo en manos humanas. Piénsalo de esta manera en términos de relaciones. Bien, digamos que tienes un tío Earl. Y si tienes un tío Earl, estoy seguro de que es un gran tipo. No es de quien estoy hablando, pero digamos que el tío Earl es duro, hombre. No hablo de ser fuerte, sino de ser una persona dura. Es condescendiente. Está enojado. Siempre está en desacuerdo con todos. Encuentra a todos con sus opiniones y las mantiene subjetivas. Nada es suficiente. Nadie es suficiente. Nadie cumple el estándar. El tío Earl es difícil de estar cerca. Y está operando desde un espíritu de juicio. Y digamos que por alguna razón te sientes obligado a ir y sentarte con Earl y vas a decirle, oye Earl, escucha. ¿Ves que cuando actúas con enojo, eso es respondido con enojo? ¿Ves eso? Como si intentara ser amable. Earl, ¿ves que cuando discutes con todos, simplemente los alejas y creas un ambiente donde la gente camina con pies de plomo o simplemente quiere evitarte por completo? ¿Notas esto? Al juzgar a otros, ¿percibes que se sienten juzgados por ti? Cuando les dices cómo se supone que deben pensar, los hace reaccionar. ¿Ves esto? Ahora Earl podría responder de una de dos maneras. Una forma es que Earl diga, vaya, no lo vi y no tenía idea y lo siento mucho. ¿Puedes ayudarme a verlo? ¿Lo harías? Sería una respuesta. Si Earl responde así, ¿qué haces? Te acercas. Serías un hermano, una hermana, ayudas a crecer y madurar como necesitamos ayuda, pero hay otra forma de responder. Y Earl podría responder, no se sienten así. No se sienten así. Nadie piensa eso. Me juzgas, me dices qué pensar, ¿quién eres? ¿Te crees más listo? Así respondería Earl. Y en ese punto solo debes retroceder. Jesús les dice a sus discípulos, cuando entren en una ciudad para hacer ministerio del evangelio y los reciban, bendigan su casa con paz. Pero si no los reciben,
entonces sacúdense el polvo de sus sandalias y sigan a otra ciudad para ver si los reciben. Jesús, absolutamente son los cristianos personas de gracia, sin duda. Debemos ser personas pacientes, sin duda. ¿Somos felpudos? Absolutamente no. Absolutamente no. Los límites son concepto bíblico. Eso dice Jesús. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis perlas frente a los cerdos. Tú y yo sabemos esto. Incluso las mejores no cambian el corazón de nadie. ¿Has logrado convencer a alguien de estar alegre? ¿Logrado hacer feliz a alguien hablando? Puedes hacer que dejen la tristeza temporalmente, mas nunca lograrás hacerlos felices. Nosotros solos no podemos cambiar a nadie, solo Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder de cambiar corazones duros y quebrar espíritus llenos de juicio. La gracia de Dios puede liberar a las personas de cadenas pesadas y esclavitud profunda. Por eso creo que Jesús ora inmediatamente, porque a veces lo más lleno de gracia que podemos hacer por los demás es confiarles a Dios. Jesús dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿O cuál de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, le da una serpiente? Si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Jesús dice que si quieres ver cambio, cambio real, en ti primero. Si quieres ver que el cambio real se afiance, si deseas que el verdadero cambio transforme un corazón humano, simplemente ora. Necesitas orar, ser personas de oración. Y Él nos da 3 palabras. Dice pedir, buscar y llamar. La primera es pedir. Al acudir a Dios, nuestro Padre, al pedir, es importante tener presente a quién dirigimos nuestras peticiones. ¿Piensas en lo que significa decir voy a orar por eso? Oraré por ti, hermano. Oraré por ti, hermana. ¿Piensas en lo que significa? Es su mente doblando la Trinidad. Dios el Padre, que es el Dios que fue, es y ha de venir, que es eterno. Antes de cualquier cosa que fue creada, Él ya estaba allí. Juan capítulo 1, Génesis capítulo 1. En el principio era Dios. Antes de todo estaba Dios, está antes del principio, es eterno, fuera del tiempo. Los caminos de Dios son más altos y sus pensamientos más altos que los nuestros. No solo es más listo, es completamente otro. Lo que significa ser santo es totalmente distinto. Y así, Él está fuera del tiempo. Dios el Hijo, que es Jesucristo. Colosenses capítulo 1 dice, en Él todas las cosas se mantienen actualmente en Jesucristo, quien sostiene el tiempo, la gravedad y la cronología, nuestra realidad experimentada. Dentro de nuestro tiempo, Dios el Espíritu Santo trabaja para cumplir los propósitos redentores, haciendo todo nuevo. Un movimiento de gracia, un momento de gracia, un avance del reino de Dios a la vez. Él está haciendo todas las cosas nuevas. Y luego justo en medio de este festejo sobrenatural, trascendental, cósmico de amor y gloria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, Dios se inclina y revela el Evangelio de Jesucristo a un corazón humano. Ese corazón responde, confía en Jesús, es habitado por el Espíritu y el Espíritu agobia los corazones para orar y la gente pide. Le piden a Dios hacer cosas y el Espíritu Santo se asocia para que sucedan, creando todas las cosas nuevas. Y luego, en la plenitud del tiempo, Jesús el Hijo va a concluir toda la obra redentora de Dios y se la va a devolver al Padre como un regalo para la gloria de Él. Eso es lo que queremos decir al decir, voy a orar por eso. Oraré por ello. ¿Tienes idea de cuánta potencia tienes disponible? ¿Tienes idea la relación que la gracia te ha tomado y te ha metido? ¿Tienes idea del poder que está disponible? Así que al pedir, pensamos en ¿a quién le pedimos? Y número 2, pensamos ¿sobre qué estamos preguntando? Una parte enorme de la oración es aceptar la realidad de que no tenemos el control.
No nos abastecemos de alimento en el nivel más básico. Jesús habla sobre confiar. Creo que por esto es una lucha mantenerse comprometido con ella muchas veces, porque para recibir las cosas buenas debemos estar listos para soltar el control sobre todo. La oración es la única práctica espiritual que debería gritar una y otra vez: Señor, te necesito. Volvamos al inicio del Sermón del Monte. Dichosos los pobres en espíritu, pues ellos verán a Dios en las bienaventuranzas. Afortunados son los que reconocen sus necesidades más hondas, encontrarán en Dios todo lo que anhelan en su reino sagrado. Dice que pidas. Segundo, dice que busques. Jeremías 29:13. El Señor de los ejércitos le dice a Jeremías: búscame con todo tu corazón y me encontrarás. En Marcos 12, los escribas consultan a Jesús sobre el principal mandamiento de Dios. Quieren saber cuáles son las palabras más importantes que Él ha dicho. Y Jesús responde: el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza y potencia. No se equivoquen, iglesia, Jesús busca corazones, no hábitos. Jesús vino por nuestros corazones para que nuestros hábitos le sigan con el tiempo. Jesús dice en Juan 14: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. En Cuaresma, retándote a buscar un encuentro profundo con la gracia divina en tu vida mientras oras. Ora para que la gracia de Dios subvierta tu mente y tu imaginación, que derribe tus capacidades para que te enamores de Jesús de nuevo, como si fuera la primera vez que lo experimentas. Ora por un encuentro radical con la gracia de Dios, para que las cosas de este mundo se vean extrañamente tenues comparadas con la presencia de Dios, y que las cosas de este mundo se queden tan desesperadamente cortas y ya no las persigamos, sino que lo persigamos a Él, porque sabemos que es lo más alto y lo mejor. Ora por eso mientras oras en Cuaresma. Y luego dice: toca, pide, busca y toca. Pregunta: ¿vives como si Dios estuviera cerca o lejos? Si fueras a hacer una auditoría funcional de tu vida, ¿vives como si Dios estuviera cerca o lejos? Cerca está el Señor de los que lo invocan con verdad. Salmos 145:18. El Señor está cerca. Filipenses 4 lo dice. Jesús en su ministerio declaró: arrepentíos, el reino de Dios está cerca. La mano está tan cerca como tu mano. El Señor está a la mano. No se angustien por nada, sino en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, hagan conocidas sus peticiones a Dios. Y luego, en la invitación más increíble de todas, el hermano de Jesús, Santiago, escribe estas palabras: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hechos 17:27 dice que Él no está lejos de nosotros. Y al final de Mateo 28, llegaremos allí. Jesús promete: he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de la era. Él está cerca, y la razón por la que pregunto esto es porque cuando un extraño toca a la puerta en mi casa y cuando yo toco la puerta de mi casa, son dos toques distintos. Cuando un extraño viene a mi casa y toca mi puerta, es como un golpecito. ¿Saben? Déjenme bajar para que puedan oírlo. Un pequeño toque, ¿verdad? Y luego vas y abres la puerta y dicen: hola, señor, siento mucho interrumpir su noche. ¿Usted lo siente? Lo siento, vi el letrero de no solicitar en su vecindario, pero pensé en intentar venderle ventanas nuevas y está bien, seré juzgado y... ¿verdad? Así que cuando un extraño viene es una cosa. Si por alguna razón estoy fuera de mi casa y necesito tocar la puerta, ¿saben cómo toco? Simplemente así. No estoy enojado, no estoy molesto, pero tampoco voy a parar. ¿Saben a qué me refiero? Es mi casa. Seguiré tocando. ¿Por qué? Porque sé quién está en casa. Sé quién está al otro lado de la puerta. Esta es la imagen que Jesús muestra al decir: toca la puerta. Seguimos tocando, seguimos tocando. No es que Dios esté allá arriba con la puerta cerrada diciendo que no quiere que entremos. No, Él está feliz de abrir la puerta. Cuando entro en mi casa, sé dónde está la comida. Sé dónde se sienta cada uno en la sala. Sé dónde estarán los perros.
sé dónde está todo dentro de mi casa y esta es la imagen del lugar secreto que Dios nos está describiendo. Que así es exactamente el lugar secreto, el lugar de oración. Podemos entrar porque sabemos quién está en casa. Sabemos que nuestro Padre está en casa y que es un buen padre que da buenos regalos a sus hijos, y no nos acercamos a la presencia de Dios como un extraño. No, nos acercamos a la presencia de Dios como un hijo o hija comprado con sangre, redimido y con un asiento en la mesa familiar, y ahora estamos habitados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos da el valor de acercarnos al trono de la gracia de nuestro Padre, sabiendo que nos escucha y desea tenernos cerca. No somos extraños en la presencia de Dios, somos el pueblo de Dios adoptado. No seas un extraño a la presencia de Dios, amigo mío. Has sido salvado y asegurado, has sido traído cerca de Él. Jesús continúa y dice esto: interroga, busca, llama, según lo que quieran que les hagan. 72 characters. Hagan lo mismo con ellos, pues esta es la regla de oro. Juzga a otros como quieras ser juzgado. Esta es la sinopsis que hace Mateo de la regla de oro. Si quieres que juzguen tus intenciones, júzgalas de ellos. Si quieres que te traten como objeto, trátalos como objeto. Si quieres estar solo, aleja a la gente con tus palabras. Si quieres que se enojen contigo, enójate con ellos. O si quieres gracia cuando fallas y no eres perfecto, ten gracia. Si quieres que oren por ti, ora por ellos. Si quieres que la gente te perdone, perdónalos. ¿Ves cómo funciona? Esta es la ley y los profetas. Es una forma de decir que Dios ha diseñado la vida para funcionar de cierta manera. Y Jesús vino y vivió esa vida exactamente como se suponía que debía vivirse, y luego murió para rescatarnos de lo que merecemos, y nos da su vida ahora que está actuando en nosotros. Gálatas capítulo 2 versículo 20. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Versículo 13. Jesús concluye el sermón del monte. Solo cubriré este versículo, pero así cerraremos hoy. Dice: entren por la puerta estrecha. La puerta es ancha y el camino fácil llevan a la destrucción, y muchos entran por ahí. Porque la puerta es angosta y el camino es duro el que lleva a la vida, y los que la encuentran son pocos. Dice que hay dos caminos que podemos tomar. Uno es angosto y uno es ancho. El camino estrecho es la relación con Jesús, la vida cautivada por la gracia. El camino ancho es la religión y la rebelión y las obras y el egocentrismo. Quiero decir, piensen en el sermón del monte. Si solo miramos la imagen comparativa que Jesús pintó de los dos reinos distintos, las dos maneras diferentes de vivir, los dos caminos diferentes para andar, por un lado tienes el juzgar, por el otro lado tienes la gracia. Por un lado tienes el enojo, por el otro lado tienes el perdón. Por un lado tienes la lujuria y por el otro lado tienes el dominio propio. Por un lado tienes a alguien con la lengua suelta, rompen sus promesas, no cumplen sus juramentos. Por el otro lado tienes a alguien que es honesto e íntegro, y su sí es sí y su no es no. Por un lado es odia a tu enemigo, por el otro lado es ora por los que te persiguen. Por un lado haz el bien para ser visto, por el otro es haz el bien porque te ve por Dios. Dos rutas. El camino ancho tiene muchos puntos de entrada. Hay muchas formas de entrar al camino ancho que lleva a la destrucción. Solo hay una forma de entrar al camino estrecho que lleva a la vida. En ningún momento de Jesús les ofreció un mensaje que dijera: mira, solo sé sincero. Lo principal en la vida es tener pensamientos positivos sobre Dios. Así cualquier sendero espiritual será válido. Él nunca dijo que solo intentes lo mejor y luego, cuando llegues al final de tu vida, cuando mueras, Dios sonreirá ante ti. Esto nunca fue algo que Jesús dijo, pero lo que sí dijo, Juan 10, 9, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Él continúa en el versículo 10, dice: yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Segunda de Timoteo lo dice así: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el hombre Jesucristo. Hay muchas formas de ir por el camino ancho que lleva a la destrucción, muchas puertas. Solo hay una forma de entrar al camino estrecho que lleva
a la vida, y esa es a través de Jesucristo. ¿Alguna vez has confiado en Jesucristo y has rendido tu vida al señorío de Jesús? ¿Estás en el camino estrecho que lleva a la vida? ¿Estás siguiendo a Jesucristo? ¿Has entregado tu vida a Él? Si no lo has hecho, hoy te invito a hacerlo. Romanos 10:9 dice que si confesamos con la boca que Jesús es Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. No dice que Dios considerará salvarnos, no dice que pensará en salvarnos, dice que tú serás salvo. Aquí en 112 explicamos que hay 3 partes para rendir nuestra vida al señorío de Jesucristo: de entrar por la puerta angosta, por la fe y a través de Jesucristo, y es admitir que somos pecadores. Tenemos un problema que no podemos resolver solos. Nuestras opiniones y corazones no cambian. Necesitamos que alguien cambie nuestros corazones, nos guíe en otra dirección, nos perdone y nos libere para vivir como Dios planeó. Jesucristo vino, nos dio su gracia para perdonar pecados y guiar nuestros caminos en rectitud. El camino estrecho a la vida. Jesús es el camino. Admitimos que somos pecadores, que tenemos necesidad. 2 es que creemos que este libro da testimonio del poder y la vida de Jesucristo, y Él hizo lo que este libro dice que hizo, y que vivió la vida perfecta y murió la muerte de un pecador en una cruz romana, y mientras estaba allí se empujó sobre esas manos y pies clavados y dijo: está terminado. Y que de alguna manera, sobrenaturalmente, por fe, creo que al decir esas palabras contó para mí también, y que quiero confesarle como el Señor de mi vida. Quiero confesar que su camino es el camino correcto, que Él es el árbitro de la verdad, que quiero que todo en mi vida esté sujeto a Él, sabiendo que su camino es mejor. Te invito hoy a admitir, a creer y a confesar en todos nuestros campos. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Si estás aquí y quieres rendir tu vida al señorío de Jesucristo hoy, levanta la mano para orar por ti y saber quién eres. Quiero rendir mi vida y estar en el camino estrecho que lleva a la vida a través de Jesús. Padre, te amamos y te damos gracias. Agradecemos tu palabra y verdad por ser la puerta que nos guía hacia la vida en la vía estrecha. Gracias por abrirnos este camino hacia la verdad, pero también nos das poder para vivir esa vida, y podemos seguirte a ti. Y ahora, Padre, te invocamos para que nos acompañes mientras te alabamos, bendiciendo tu corazón. Que al pronunciar la verdad cautiven nuestras mentes y experimentemos la gracia. Padre, oro para mirar primero dentro de nosotros, traer nuestros humildes y necesitados corazones antes de señalar lo mal en los demás. Tú puedas sanarlos y que tú puedas hacer tu obra solo como tú puedes. Padre, te invitamos. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Gracias. Al responder oramos que nos ayudes a hacerlo con confianza y audacia, y oramos esto en el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dijo amén. ¿Te pones de pie conmigo? Vamos a responder como siempre. Cantaremos palabras verdaderas sobre Jesús, creyendo que atraparán nuestras mentes y corazones y que se quedarán en nuestros corazones. Vamos a traer nuestro primero y nuestro mejor a través de diezmos y ofrendas, devolviendo, respondiendo a la bondad de Dios en nuestra vida, porque Él dio su primero y mejor en y a través de Jesucristo. Y vamos a orar. Los altares están abiertos. Te invito a que vengas y ores. Pon tu cuerpo en la postura en la que quieres que esté tu corazón y pídele a Dios un encuentro con su gracia. Respondamos.